Bueno, y el ministro subrogante del Trabajo, a propósito, monitoreó la aplicación de prácticas preventivas en el sector de la construcción. En esta instancia señaló que aún 4.000 personas tienen su contrato suspendido por la Ley de Protección al Empleo. Consuelo Aguilera nos va a contar más. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hasta esta obra, entonces, ubicada en la comuna de Providencia, llegó durante esta mañana el ministro subrogante de la cartera del Trabajo, Fernando Arap, también acompañado por el intendente para supervisar los protocolos y las medidas implementadas en esta obra para evitar contagios. Por un lado, estuvieron viendo y analizando cuáles eran esas medidas. Para comentarles algunas, por ejemplo, todos los trabajadores diariamente tienen que someterse a un registro de síntomas, es decir, tienen que declarar si es que tienen, por ejemplo, tos, si es que tuvieron algún tipo de dolor, etcétera, y luego tienen que además pasar por una toma de temperatura, además lavarse las manos, sanitizar sus calzados, y lo más importante es que también se está haciendo, al menos en esta obra, un ingreso diferido justamente para evitar las aglomeraciones tanto en la mañana como también en la tarde, como solíamos ver anteriormente. Eso fue lo que estuvieron monitoreando las autoridades, pero también aprovecharon esta instancia para hacer un balance acerca de lo que tiene relación con el rubro de la construcción, porque decían que este ha sido justamente uno de los rubros más golpeados por la pandemia. Estuvieron meses justamente sin poder trabajar, sin poder avanzar justamente en estas construcciones, y tal como tú lo decías, Frecia, decía que aún quedan 4.000 trabajadores vinculados al sector de la construcción que siguen con sus contratos suspendidos. Decía de todas formas que esta era una cifra bastante positiva porque la mayoría de los trabajadores había retomado a sus funciones. De hecho, el 21% de los trabajadores que se acogieron a esta ley de protección al empleo fueron del rubro de la construcción, solamente superados por el comercio con un 23%. Fue el ministro del Trabajo justamente quien hizo el balance sobre esta situación y quien también enfatizó la necesidad de ir lentamente reactivando este sector, de que retomen también sus funciones los trabajadores, y además señaló que es muy importante para él también avanzar en la equidad de género, lo que tiene relación con este rubro, de ir incluyendo cada vez a más mujeres también en las labores de la construcción. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro. Fue el segundo sector con más trabajadores suspendidos, lo cual es una muy buena noticia, porque esos empleos se mantuvieron vigentes y la gran mayoría de ellos se ha recuperado. El sector construcción representa el 21% del total de trabajadores suspendidos por la Ley de Protección del Empleo. Esto es más de 160.000 trabajadores. La gran mayoría ya ha regresado a sus puestos de trabajo, y esto lo vemos a diario con la reactivación del sector construcción. Solo 4.000 empleos del sector construcción quedan con contratos de trabajo suspendidos. Por lo tanto, es un porcentaje muy bajo. Otro dato de los que dio el ministro tiene relación con el subsidio al empleo. En la línea regresa, 24% corresponde al sector de la construcción, y en la línea contrata el 20% también corresponde a este sector. Decía que sin duda son cifras positivas que podrían permitir que lentamente comiencen ya a reintegrarse estos trabajadores. Lo que sí dijo que no se podía dejar de lado en ningún punto justamente son las medidas de seguridad y también las medidas sanitarias, que no porque esté avanzando el proceso de vacunación debe descuidarse, sobre todo en este tipo de faenas que generalmente llegan bastante cantidad de trabajadores. Muchos de ellos luego van a sus casas, utilizan también el transporte público, por lo tanto es bastante importante que sigan todos los protocolos de seguridad que ya les comentábamos, toma de temperatura, ingreso diferido. También hacían las autoridades un llamado en ese sentido a las obras que no han implementado esta medida para que la analicen, la estudien y vean si es posible implementarla, porque disminuye de forma considerable las aglomeraciones que se producen en el ingreso de los trabajadores. También, por ejemplo, otra de las medidas que han implementado en esta obra es un lavado de manos. Apenas los trabajadores ingresan, deben lavarse sus manos en un lugar que está justamente dispuesto para esto, y así también evitar contagios, además de usar constantemente la mascarilla y todas las medidas que nosotros también ya conocemos. Estuvo presente también en esta actividad un representante de la Asociación Chilena de Seguridad para hacer un llamado también a los trabajadores y para agradecer que ellos también sean parte de estas iniciativas, y que esto también ha permitido que los contagios en el rubro de la construcción hayan sido mínimos, tal como él lo decía. Pasemos a revisar esas declaraciones. Es una proporción muy minoritaria dentro de los contagios nacionales los ocurridos en el trabajo, lo mismo que ocurre en el resto del mundo. Y esto
es lo que vemos en el terreno, ¿sí? Que empleadores aquí, tanto desde el mundo público, a los protocolos, a las medidas. Y también reforzando este llamado justamente para que todos los trabajadores de este rubro sigan cumpliendo con los protocolos y las medidas sanitarias. Les decía yo al principio de este despacho que también estuvo acá presente el intendente de la región metropolitana, quien aprovechamos de consultarle por los planes de contingencia que están evaluando para este denominado superlunes, para el 1 de marzo, cuando se espera que los estudiantes vuelvan a las aulas, que los trabajadores también regresen a sus respectivos trabajos como cada año. Se espera que este lunes se produzcan algunas aglomeraciones, algunos atochamientos. De hecho, el gobierno ya ha identificado 13 puntos críticos donde van a implementar medidas adicionales. No quiso adelantarse mucho cuáles van a ser estas medidas, dijo que van a ser anunciadas durante el fin de semana, pero sí precisó que esperan que el flujo de automóviles sea un 20% menor a años anteriores, considerando que no todos los colegios van a regresar a clases presenciales y que también hay algunos trabajadores que se van a mantener en esta modalidad de teletrabajo. Efectivamente en lo que se llama el superlunes, el primero de marzo, el próximo lunes, tanto con transporte como con sus distintas alternativas, el metro. Vamos a anunciar durante el fin de semana algunas medidas para poder efectivamente absorber ese aumento de demanda que estimamos no va a ser exactamente el mismo que en marzo del año pasado, va a ser seguramente entre un 15 y un 20% menos. Habrá que estar atentos entonces a las medidas que sean anunciadas durante este fin de semana. Sí nos adelantó fuera de cámara que se va a reforzar toda la red del transporte público para así evitar aglomeraciones dentro de lo que sea posible, pero el resto de las medidas van a ser detalladas durante este fin de semana en un trabajo conjunto que se está haciendo entre distintos ministerios para justamente evitar cualquier tipo de inconveniente en este denominado superlunes. Bien, Consuelo, vamos a quedar atentos porque hay varias actividades que se están retomando y marzo siempre es una fecha para eso. Gracias, Consuelo. Nos vemos, buenos días. Chao. Bien, son las 12:01, vamos a hacer un alto en Noticias Express, ya estamos de regreso, espérenos.